Bienvenidos a nuestro video sobre las diferencias individuales. En este breve pero informativo video exploraremos cómo cada persona es única en su forma de ser, pensar y comportarse. En este video platicaremos cómo cada uno de los factores como pueden ser la genética, la edad, las etnias, las dicotomías de la personalidad, entre otras cosas, afectan en nuestra vida personal. Moldean quiénes somos como individuos. Descubre cómo estas diferencias nos hacen únicos y cómo podemos celebrar la diversidad y la integración. Si bien, de los conceptos más importantes que se vieron, pues fue que son las diferencias individuales. Las diferencias individuales son básicamente las que estudian por qué los seres humanos somos diferentes unos de otros. Esto tiene que ver mucho tanto con las habilidades, el comportamiento y la conducta de cada persona y por qué ninguna es parecida. Esto se puede manifestar de diferentes maneras, como la inteligencia, el temperamento, los estilos de aprendizaje, entre otras, que seguidamente se definirán una por una. El primero que mencionaré es el temperamento, que es básicamente con lo que nacemos y es innato, y que va a persistir durante toda nuestra vida, que es básicamente el cómo somos y cómo es nuestro comportamiento. Bueno, en este es más que nada y se ve reflejado en cómo reaccionamos al entorno o a las cosas que suceden en el entorno a la hora de convivir con los demás. Para ser más claros, son patrones que van a ser persistentes en el comportamiento, que es muy difícil que una persona cambie y con el que, como mencionaba, siempre va a ser desde que nace. Número 2 es la inteligencia. Bueno, esta básicamente es la capacidad que se tiene para razonar, comprender varias cosas que suceden en el entorno y sobre todo la resolución de problemas y el poder tener una mente o una forma de ver las cosas de manera más crítica. Por decirlo así, no todas las personas desarrollamos el mismo tipo de inteligencia, porque como sabemos hay muchas. Una persona puede ser, no sé, tener la inteligencia artística y desarrollarse más en ese ámbito que alguien que sea más inteligente en el área de las matemáticas. Tercero, la propensión a desarrollar un trastorno. Esto tiene que ver mucho con la predisposición que tiene una persona a desarrollar este tipo de enfermedades. Bueno, en particular existe una tendencia. Esto se puede dar por diferentes factores que pueden ser ambientales, sociales, biológicos y en muchas ocasiones también tiene que ver mucho con el área familiar. Y como cuarta, hablaremos de la personalidad, que esto tiene que ver con características emocionales, comportamentales y cognitivas, que es básicamente tener un patrón neutro o estable de las emociones, pensamientos, conductas. Básicamente se puede decir que la personalidad es como una persona percibe el mundo y lo que lo rodea. Hablar un poco acerca de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo hace un estudio científico acerca de los cambios que una persona puede experimentar a lo largo de su vida. Pueden ser cambios físicos, psicológicos, emocionales, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona esto con las diferencias individuales? Sabemos que ciertas teorías del desarrollo hacen una especie de una secuencia de etapas, ¿no? En las que una etapa se correlaciona con otra. Esto también tiene que ver con ciertos criterios de normalidad y anormalidad en la forma como una persona va avanzando a lo largo de su vida. Sabemos que existen ciertos hitos del desarrollo, como gatear, caminar, comer, etc. Y cuando estos hitos no se desarrollan de una forma lineal, digámoslo así, o escalando, es cuando se establecen ciertos criterios de anormalidad. Es entonces que la psicología del desarrollo entra en ciertas controversias y establece tres dicotomías. La primera habla acerca de la herencia y el medio. En la herencia, pues sabemos que ciertas personas tenemos una predisposición a generar ciertas enfermedades o trastornos. Por ejemplo, hay personas que somos más susceptibles a la obesidad o enfermedades crónicas como la diabetes e incluso a trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia. A lo mejor en épocas pasadas, en generaciones pasadas, nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros bisabuelos pudieron haber tenido depresión. Sin embargo, por la época, pues tal vez no se diagnosticó o no se llevó un tratamiento adecuado. Pero hoy en día, como ya tenemos más familiaridad con la salud mental, nosotros podríamos estar observando ciertas cuestiones que son anormales respecto a cómo nos relacionamos con los demás. Sin embargo, no todo es genética o no todo es herencia, porque también el medio, por ejemplo, la familia en la que nos desarrollamos, también tiene mucho que ver con la forma como nos reflejamos hacia los demás. E incluso las cuestiones del medio, en la crianza, por ejemplo, si hubo alguna crianza negligente, puede activar ciertas predisposiciones biológicas, como por ejemplo, una persona que puede tener en sus antecedentes biológicos familiares, por ejemplo, la depresión,
Tal vez al estar rodeado de un ambiente familiar negligente, de violencia, pudo haber activado este trastorno. Entonces ahí ya hay como que esta distinción entre cuestiones de herencia y del medio que pueden estar correlacionadas. En segundo lugar está la dicotomía de la sincronía y heterotonía. Bueno, sabemos por ejemplo que en la sincronía se establece de que ciertas cuestiones de nuestra vida van como que relacionadas unas con las otras. Por poner un ejemplo, los hitos del desarrollo. A veces pues nosotros tenemos esta idea de que los niños primero tienen que gatear, luego empezar a caminar, luego correr y así sucesivamente. Sin embargo, se contrapone con la heterocronía, que nos habla de que estas situaciones en nuestra vida tienen que ser independientes, porque por ejemplo se pueden dar casos como el autismo, en los que estos hitos del desarrollo no se dan de una forma secuencial e incluso pueden haber como ciertos indicios de anormalidad. En algunos casos de autismo, pues por ejemplo, los niños no hablan o no se relacionan con otros, no existe esta sonrisa social, por ejemplo. Entonces eso ya puede crear un criterio de anormalidad y entonces se contraponen la sincronía y heterocronía. No podemos generar solamente un conocimiento universal de que todos vamos a desarrollar los hitos del desarrollo, valga la redundancia, en cierto orden, porque pueden presentarse ciertas anomalías o ciertas diferencias entre los individuos. Y como tercer punto, la dicotomía de la continuidad y la discontinuidad. Pues la continuidad nos habla más que nada de las relaciones de nuestras experiencias actuales con las pasadas, como para ir generando los conocimientos. Es decir, por ejemplo, para la resolución de problemas, cuando llegamos a esta habilidad es porque anteriormente pues desarrollamos la memoria o el pensamiento crítico, cuestiones así. Sin embargo, llega la discontinuidad a decirnos de que esto puede ser de una manera diferente. Pongamos un ejemplo, la teoría de Piaget, ¿no? Que nos pone diferentes etapas de operaciones. Entonces Piaget no decía que para que pases a una etapa tenías que desarrollar todas las habilidades de una para poder pasar a la otra. No, sino que más que nada no son acumulativas, sino que generas habilidades o aprendizajes que pueden ayudar en la siguiente. Como por poner un ejemplo, en las operaciones concretas, pues podemos dimensionar el volumen, por ejemplo, cuánto de agua voy a poner en un vaso sin que se riegue, o incluso ya en cuestiones más emocionales, los niños dejan de ser egocéntricos y empiezan a considerar también las necesidades de los que los rodean. Y en las operaciones formales es el pensar del pensar, ¿no? O sea, ya se hace un pensamiento más abstracto, dimensiones diferentes cosas de las situaciones que suceden a tu alrededor. Entonces, no hay una correlación entre sí, pero, por ejemplo, el hecho de dejar de ser egocéntrico en las operaciones concretas puede ayudar un poco en el pensamiento abstracto de las operaciones formales. No son precisamente un engranaje, pero sí pueden ayudar los conocimientos de una etapa con la otra. No es algo precisamente secuencial, pero incluso por las mismas diferencias individuales puede ser que ciertos aprendizajes en una persona no se den en otra. Es por eso que la psicología del desarrollo y la psicología en general entra en cierta controversia con las diferencias individuales. Sabemos que en los principios de la psicología pues se trataba de que pues crear un conocimiento universal y esto que se necesita pues que sea aplicable a todas las personas, que sea algo objetivo. Sin embargo, pues por nuestra misma naturaleza humana, si no somos diferentes en temperamento, lo seremos en físico, lo seremos en emociones, en diferentes cosas. Entonces, no todas las teorías se pueden aplicar al desarrollo de todas las personas. Lo que sí nos puede servir son los criterios de normalidad y anormalidad, porque pues podemos distinguir cuando una persona tiene problemas para relacionarse con su entorno o en su propiocepción, en su percepción, en diferentes cuestiones de expresión de emociones, etcétera. Entonces, siempre hay que contemplar este tipo de cuestiones, sobre todo en estas tres dicotomías que se expresan respecto a la psicología del desarrollo. Ahora hablaremos de dos temas de mucha importancia, que es la genética y el sexo biológico. Empezaremos por la genética, que es todo aquello que se nos es heredado a través de la genética de nuestros padres, que son las personas que nos trajeron al mundo. Esto puede influenciar tanto nuestro color de piel, nuestro color de cabello, nuestros ojos, nuestra altura, las enfermedades, nuestro rasgo de personalidad. Como herencias genéticas son todos esos tipos que habíamos mencionado anteriormente, que es el color de piel, la altura, la forma del rostro, el color de nuestros ojos, y pues los rasgos de la personalidad son todos aquellos que se van heredando, como si tu papá es una persona tranquila, tú puedes tal vez ser una persona tranquila, si tu mamá es una persona que suele ser muy impulsiva, tú puedes ser muy impulsivo, y pues también se puede heredar la disposición a enfermedades, es decir, si mi papá tiene diabetes, yo puedo tener diabetes, y mi hijo puede tener diabetes, y el hijo de mi hijo puede tener diabetes. Es algo que se va heredando a través del paso del tiempo. O se puede brincar, yo tal vez puedo tener diabetes, mi hijo no tenga diabetes, pero el hijo de mi hijo sí tenga diabetes. Entonces, es algo que no se puede como que saber
si siempre va a ser de corrido o se va a prolongar y se va a ir brincando cada cierto tiempo. Otro tema que vamos a hablar también es el sexo biológico. Pues la diferencia entre el individuo hombre-mujer se relaciona más entre nuestra forma de caminar y cómo somos. Los hombres suelen ser un poco más altos y las mujeres un poco más chaparras. Las mujeres suelen tener un poco más de grasa corporal que los hombres, que suelen tener más músculo. Este, las hormonas de los hombres pues es la testosterona, de las mujeres el estrógeno y la progesterona. Esto también se puede involucrar en nuestro tipo de cuerpo. Los hombres normalmente no tienen bustos y las mujeres sí. Y eso también es que hace mucha diferencia entre un hombre y una mujer. Estos son los temas que nos tocaron hablar, tanto la genética como el sexo, que van muy relacionados los dos de la mano, pues si tu padre tiene una genética de hombre o de mujer, pues se va a relacionar a tu sexo. Hablando a esto, pues es muy importante pues checar si somos propensos a algunas enfermedades o también nos puede ayudar a entender por qué tenemos características de nuestros padres, sino porque son heredados todos, pues básicamente de la persona en que venimos. Ahora pasaremos a lo que viene siendo la cultura, que más que nada se refiere al conjunto de creencias, los valores, las tradiciones, los comportamientos y quizás entraría en la forma en la que nos criaron, que estas son transmitidas dentro de una sociedad o de algún grupo social. En específico, en estas influyen lo que viene siendo el idioma, la religión, la música, la comida y la vestimenta. En este caso, con la comida, como bien sabemos, en Corea del Sur, en Japón, en China, en distintos lugares de por allá lejos, su tipo de comida viene siendo una comida que es exótica. Por ejemplo, ellos suelen comer cucarachas vivas, o hay videos en donde muestran que están los alacranes y los están comiendo. Pues eso es más que nada el tipo de cultura por las que ellos vienen y están acostumbrados a que esa sea su alimentación. No toda por completa, pero sí es un tipo de comida que existe ahí. Cuando la gente va para esas partes de Corea, Japón y China, sí se les hace como una comida muy extraña y no es antojable, porque ellos vienen de una distinta cultura. Por ejemplo, acá en México es una comida como que más, es como que más, no es tan exótica como la que ellos vieron allá. Entonces sí viene una diferencia del tipo de comida. La vestimenta, también como por ejemplo en Dubái. El tipo de vestimenta de Dubái, si un mexicano va a Dubái se le va a hacer raro vestirse como con vestidos y que toda su cara esté tapada, nada más van a estar sus ojos a la vista. Entonces esto sí viene influyendo dentro de la cultura, porque ese es el tipo de vestimenta con las que ellos tienen. Por ejemplo, los árabes tienen distintas tradiciones de que se deben de casar con la mujer para poder darse un beso, entre otras cosas. También nos vamos a enfocar en lo que viene siendo El concepto de etnia se refiere a un grupo social que comparte una cierta identidad cultural, histórica y lingüística. Cuando mezclamos la etnia con diferencias individuales, esta se refiere a que la etnia puede estar asociada, o los miembros de la etnia suelen tener características diferentes o distintas, como lo son el idioma, la religión, las tradiciones y costumbres. No son las mismas costumbres y tradiciones que existen en el centro del país a las costumbres y tradiciones que existen en el sur del país. También es importante mencionar y tener en cuenta que la etnia es una construcción social y cultural. Esta básicamente no determina únicamente factores biológicos o genéticos. El término de edad se refiere a un periodo de tiempo durante el cual un organismo o un ser vivo, un ser humano, tiene de vida. Puede referirse tanto a la duración de la vida del individuo, la edad cronológica que mide generalmente los años que tiene de vida, como ya lo mencioné, los meses, días, desde el momento de su nacimiento hasta la edad biológica que puede concluir. Cuando nosotros comparamos unimos términos con las diferencias individuales, la edad puede coincidir en una serie de aspectos como el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y social. También las experiencias de vida que un individuo o un ser vivo tiene a lo largo de, como ya habíamos mencionado, el tiempo de vida. Ok, ahora enfocándonos con la discapacidad, la integración familiar, el trabajo y la sociedad. Cuando algún familiar tiene alguna discapacidad, sí suele afectar, o no sé si afectar sea la palabra correcta, que pues afecta las dinámicas familiares, como por ejemplo, existen personas que
que ya nacen con la discapacidad, o hay personas que en algún accidente o alguna situación por la que ellos pasaron, pues sí pierden la movilidad del cuerpo, que no puedan ver, que no puedan caminar, que no puedan utilizar las manos, que no puedan hablar entre distintas cosas. Esto sí llega a afectar y es un cambio muy drástico para la familia. Por ejemplo, enfocándonos en el empleo, existen distintas barreras para que las personas con discapacidad puedan mantener un trabajo duradero o que más que nada les puedan otorgar el trabajo que ellos quieren, porque generalmente las personas que están en ese mismo trabajo suelen burlarlos de distintas cosas, de que si no pueden caminar, de que si no pueden hablar, y esto puede ser muy, muy estresante para las personas con discapacidad porque a pesar de que ellos padecen de algo, hacen el esfuerzo por lograr lo que quieren, se esfuerzan constantemente o hasta algunas veces suelen realizar más trabajo que las personas que sí tienen la posibilidad de caminar, de ver, de hablar, entre otras cosas. Y esto puede ser muy estresante y sí puede afectar mucho el lado emocional de las personas que padecen con alguna discapacidad. Por ejemplo, en el trabajo, sí conozco un trabajo en Cozumel en el que sí hacen la integración de personas con discapacidad. Es una cafetería, que en esa cafetería trabajan puras personas que no pueden hablar, que no pueden utilizar sus pies, que no pueden ver, pero les tienen estimado como que, por ejemplo, a personas que no pueden hablar les tienen dado como que lenguaje de señas, les enseñan, no solo los dejan como que a la deriva de lo que ellos puedan hacer, sino que les dan una enseñanza necesaria para poder lograr el trabajo. Es una cafetería, igual existen otras cafeterías que yo conozco en donde trabajan personas que tienen síndrome de Down, que ellos son los que atienden, ellos son los que cobran, hasta los cocineros de ese lugar padecen de este síndrome, entre otras cosas. Y en la sociedad, creo que la sociedad no está preparada para tener personas con discapacidad, porque sí existen lugares en el que no son adecuados para las personas que padecen discapacidades, como por ejemplo que las calles sean muy angostas y que una persona que no pueda ver tiene que estar caminando en un espacio muy limitado porque no hay buen espacio para que ellos puedan estar caminando, o como por ejemplo los baños en distintos lugares públicos, no existe como que esta integración con las personas que padecen de alguna discapacidad, y esto puede afectar de manera negativa para las personas que lo padecen. Para abordar la prevención de la discapacidad en los entornos sociales, es fundamental que consideremos las siguientes estrategias. La primera sería la sensibilización y educación en la comunidad sobre la diversidad funcional, que es básicamente como informar a los infantes sobre las diferentes discapacidades con las que las personas pueden contar. Y esto es básicamente importante porque recae en la cuestión de la inclusión. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la implementación de programas de detección temprana en escuelas y centros de salud para poder identificar problemas y posibles necesidades especiales, básicamente como para poder canalizar a nuestros niños a algún tipo de educación especial de ser necesario. También el acceso a los servicios de intervención temprana, como lo son el acompañamiento terapéutico. Pues muchos sabemos que el acompañamiento terapéutico muchas veces se puede ver afectado por la cuestión la cuestión monetaria, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos un acceso de intervención temprana y que el acompañamiento terapéutico forme parte fundamental de nos permite tener mucho avance en cuestiones de inclusión para las personas con discapacidad. El fomento de la accesibilidad universal en espacios públicos, como el transporte, como las nuevas tecnologías, para promover la participación plena de todas las personas, independientemente de sus habilidades, también es muy importante. Esto nos permite tener espacios más amenos, tener espacios más transitados, tener espacios mucho más accesibles para las personas, por ejemplo, con silla de ruedas, con problemas de sordera, con ceguera, etcétera, ¿no? Y considerando las diferencias individuales, es crucial poder adoptar un enfoque centrado en la persona que reconozca y valore la diversidad de las habilidades y las necesidades. Tengamos en cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, inclusión que integración. Las personas tal vez puedan estar incluidas, pero no están integradas. Entonces es justo y necesario poder hacer como que una especie de acompañamiento, una especie de complot con estos dos conceptos para que las personas con discapacidad, además de ser incluidas, porque justamente son diversas, sean también integradas. Esto pues va de la mano con la cuestión de la adaptación de los servicios y de los apoyos según las características de cada individuo, porque justamente esto es lo que nos permite promover su plena participación en la sociedad. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Que cada uno de nosotros es diferente y está bien ser diferente. Cada uno de nosotros tiene diferentes factores en nuestra vida cotidiana que nos hace ser quienes somos. Es importante reconocer que las diferencias individuales nos hacen enriquecernos como sociedad. Celebrar lo que nos hace diferentes nos acerca más a ser una comunidad. Así que la próxima vez que tú te encuentres con alguien que piensa, actúa o se ve diferente a ti, celebra esa diferencia porque cada persona es única y diferente. Gracias por ver este breve pero informativo video sobre las diferencias individuales. Hasta la próxima.